A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, clarito está. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a este programa en que nos dedicamos siempre a hablar de fútbol, política, Donald Trump y Hillary Clinton, todo junto en una sola, y por eso tenemos la audiencia que tenemos. No vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. Lo siento. Acabamos de avientar al 90% de nuestra audiencia. Sí, la gente no le gusta oír ni de fútbol ni de política, por eso hoy día vamos a hablar de economía. Exactamente, Vicente. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, te saludamos. Bienvenido a este programa, clarito está. Y esperemos que esté claro. Esperemos que esté claro, pero además les anunciamos que vamos a tener tres cosas. Tenemos el en vez de una. Este día. Sí, vamos a tener tres cosas en un solo programa. Vamos a tener el dato de la semana. Vamos a tener los economistas de la semana. Y el tema de la semana. Entonces vamos a tener tres en uno en este hermoso día en que festejamos, por cierto, el cumpleaños de Sebastián. Así que hoy día vamos, además de hablar de economía, también desearle un feliz día a Sebastián Oleas, que forma parte de este programa desde el momento en que lo creamos. Sí. Entonces, arranquemos. Vamos con el dato de la semana, Vicente. El dato de la semana es la inflación de septiembre. ¿Y viene a ser? A ver, la inflación de septiembre es lo que variaron los precios entre agosto y septiembre. Se tomó el nivel de precios en el mes de agosto, son cerca de 300 productos, vieron cuánto costaban. 2016. Esos productos de 360, perdón, y de agosto 2006 y de septiembre de 2016, y se vio que la canasta típica de una familia ecuatoriana hubiera sido en septiembre, incluyendo todo, ¿no? Desde pan, manzanas, ají, cebollas, minutos de celular, kilovatios, arriendo de la casa, medicinas, aspirinas, pensión de los del colegio, etcétera, etcétera, ropa, transporte, todo eso. Se vio que la de septiembre era 0,15%, o sea, como diría mi abuela, una nadita más que la de agosto. Déjame hacerte una pregunta, la de cajón. La pregunta de cajón, adelante. Lo bueno es que estoy preparado, ¿ah? No, y claro, ya sabes. Yo sé la pregunta y estoy pensando para responder. ¿Mucho o poco? Poco. Bien mira poco. Tú, mira poco. Tú. Una nadita, como diría tu abuela. Sí, o sea, mi abuela tenía razón, era una nadita. ¿Por qué es poco? Porque septiembre tiene una característica particular, ¿no es cierto? Sí, septiembre es un mes especial en la inflación en el año. Y eso de que septiembre sea 0,15% tiene una serie de efectos, de implicaciones adicionales que creo que vale la pena analizarlas un poco. ¿A qué me refiero? A que esta es la inflación de septiembre, la más baja desde 1979. O sea, casi 40 años. O sea, 37 años que no hemos tenido una inflación tan baja en el mes de septiembre, al menos según los archivos que tiene este modesto comentarista, opinólogo, o sea, tú, y entre explicador. Los objetos que coleccionas está la inflación, ¿cierto? Yo colecciono datos, sí. Yo colecciono monedas, colecciono postales. Canciones malas a veces. y datos de inflación. Entonces, la última vez que tuvimos una inflación en septiembre tan baja como esta fue en septiembre del 79. Perdón, que fue más baja que esta. Eso ¿no? fue hace mucho tiempo. Fue hace, sí, como te decía, casi 40 años. Casi 40 años. Y fue de menos 0,09%. O sea, una nadita, pero negativa. Sí, exacto. Entre agosto y septiembre del 79 los precios cayeron una nadita, pero cayeron. Y en este septiembre subieron una nadita, pero subieron. Y nunca habían subido tampoco en el mes de septiembre. Bueno, ahora, pongamos esto en perspectiva, ¿no es cierto? Sí. Porque septiembre no es cualquier mes en la inflación. Exacto. Y eso creo que es muy importante explicar. Sí, de hecho, septiembre es el segundo mes, históricamente al menos, claro, con más alta inflación. Sí, y eso es importante explicar porque hay una palabrita que, bueno, la palabra técnica del día de hoy en este programa, clarito está, es estacional. Claro, la inflación es estacional. O sea, la serie de inflación que tiene que ver con las estaciones del año, ¿no? O sea, digamos, si uno ve la inflación a lo largo del tiempo en Ecuador, tenemos como patrones, ¿no es cierto? Es recurrente. En ciertos meses en general, alta. Ciertos meses es más alta, en general otros meses es más baja. Y como decíamos, a ver, septiembre es un mes estacionalmente alto. El único mes más alto que septiembre es enero. Septiembre es el segundo mes estacionalmente más alto. Marzo, seguidos por marzo, que es el tercer mes estacionalmente más alto. Y normalmente, bueno, lo más común es que ya cuando la inflación es baja, o al menos
que los meses de mayo, junio, julio y agosto sean en general bajos. De inflación baja. Y cuando la inflación del año es baja, pueden ser hasta negativos. Puede haber caída de precios entre un mes y otro. O sea, no es raro que entre junio y julio caigan un poquito los precios. Claro, si es que metes una reforma tributaria y subes 2 puntos del IVA, que suba el precio. No pasa eso, pero normalmente estos meses de verano de la sierra son de baja inflación. Ahora, ¿por qué enero es tan inflacionario? ¿Por qué es enero el mes más inflacionario del año? Porque son todos los ajustes de inicio de año, son todos los ajustes salariales, entonces hay una serie de aumentos de precios en enero que hacen de enero el mes más inflacionario. O sea, básicamente en enero se corrigen muchos de los precios de la economía. Sí. Pero claro, septiembre es el ingreso de clases en la sierra. Y eso hace que sea el segundo mes más inflacionario del año. Hace años era octubre. Cuando empezaban las clases en octubre. ¿Por qué? Por cierto, aquí una pregunta indiscreta y ojalá algún oyente nos pueda ayudar. ¿Por qué hay este tema de cambiar los comienzos de clases? ¿Por qué nos agringamos en eso? ¿Por qué no empezamos como era antes las clases en octubre y terminamos en julio? Ahora nos movieron a septiembre, las clases de los colegios me refiero, para terminar en mayo, junio, por ahí. Yo no entiendo bien por qué. Si es que algún oyente tiene la gentileza de contarnos el por qué. Y si en esa misma pregunta yo podría hacer otra. Sí. ¿Dónde está la explicación de por qué hacemos las cosas en quimestres? Ah, bueno, esa es otra pregunta interesante. Estamos saliendo de nuestro tema, estamos invadiendo el tema de la educación escolar. Y hay un brillante ministro que probablemente podría explicar por qué tenemos quimestres. Sí, por cierto. Y bueno, no tenemos que contar a todo el mundo, pero es economista. Es economista, exactamente. Entonces, podría explicar. Él es el ministro de los seguros, ¿no es cierto? De los seguros de los ¿por qué no había que asegurar de los colegios de Manaví? Es correcto. Pero bueno, la pregunta es, el asunto es, antes era octubre el mes más inflacionario, el segundo mes más inflacionario. Después, cuando se movió el inicio de clases a septiembre se convirtió en el segundo mes más inflacionario. Y el tercer mes más inflacionario es marzo. Porque es el inicio de clase en la costa. Es lo mismo, el inicio de clase en la costa. Entonces, el más alto siempre es de enero y con segundo puesto está septiembre y muy cercano está marzo, inicio de clases. Entonces, claro, este debería ser el segundo mes más alto del año o al menos del segundo mes de los 12 que le rodean el más alto, ¿no? Entonces, ahí la gran preocupación, y lo digo en esta palabra, preocupación es que algún rato, si la inflación sigue cada vez más baja, algún día llega a cero y después se vuelva negativa. Claro. Porque el rato que la inflación año a año es negativa se llama... deflación. Y la deflación, como tú decías... Es un lugar donde generalmente las economías no quieren estar. No. La deflación... Es más, si la caída de precios es bien dañina. Claro, si tú preferirías escoger entre inflación moderada o baja versus deflación, probablemente escoges inflación moderada o baja. Incluso inflación no muy moderada, quizás de 8, 10... De un dígito, digamos. O de 8, 10, 12%. O deflación. Sí. Estoy seguro que mucha gente prefiere una inflación de 8, 10% en lugar de la deflación. Porque si los precios empiezan a caer, esa es una muy mala señal para los productores, ¿no? Y para los consumidores. Fíjate, si tú sabes que las cosas están cayendo de precio, ¿por qué compras hoy si sabes que van a bajar? ¿Por qué no esperar, no es cierto? ¿Por qué no postergar tu compra si igual los precios van a seguir cayendo? Pero igual si vas a producir, ¿por qué producir hoy si tienes que comprar, insumos, etcétera, etcétera, y vender después de un tiempo cuando los precios hayan caído? Por lo tanto, no produzco. Y si no produzco, ni produzco, ni consumo, y no contrato. Se vuelve bien loca la economía empieza a caer en este hueco del que es difícil salir. Sí, la única economía grande que ha tenido una deflación importante en las últimas décadas es Japón. Y siguen metidos en el... Y la última vez que el Ecuador tuvo una deflación fue, si no me equivoco, terminó la deflación en el año 33. 1933. Es más, podemos hacer un programa a futuro sobre la deflación. Fue una deflación bien interesante, monetaria, teníamos convertibilidad. Convertibilidad, no, 5 sucres por dólar. Pero bueno, el punto central es, no tenemos experiencia. Muy poca gente que vivió con conciencia la deflación de los años 30 todavía podría contarnos cómo fue la deflación de los 30, pero en todo caso es un peligro ahí, el que caigamos en deflación, y a eso podríamos caer. Si sigue así. Si sigue la inflación cada vez más baja. Amigos, el dato de la semana, como decíamos, 0,15% la inflación del mes de septiembre. Preocupante. Que estrictamente no es inflación, sino aumento de precios. Y nos preocupa porque es la más baja que ha habido en 30 y claro, y si es que uno ve el comportamiento de la inflación a lo largo del año, esta ha sido bastante... hacia la baja. Sí, se ha ido desacelerando. Y te preocupa si es que en el mes, que por lo general tiene alta inflación, tiene es súper bajo. Como decíamos, la más baja en 37 años. Amigos, volvemos en un instante, luego de una corta pausa, pero no se olvide... Produbanco. Grupo Promérica.
Y estamos de vuelta con su programa Clarito está. Vicente Albornoz, Sebastián Oleas, quien les habla. Y vamos a ir con nuestro segundo segmento, Vicente, que es... Vamos a ponerle emoción a este segundo segmento y vamos a poner una música escrita por Richard Strauss, que nos va a introducir hacia el fascinante momento de hoy. Los economistas de la semana. Y con esa fascinante introducción, así habló Zaratustra de Strauss, vamos a presentar el segmento de hoy que se llama... Los economistas de la semana. Los economistas de la semana. Sí, hubiéramos podido hablar del el economista de la semana, pero son dos. Son dos economistas, dos plurales. Fíjate, tenemos un dato a la semana, dos economistas, y el tema de la semana son 4 cosas en el programa. Exactamente. Antes de ir con eso, el dato inútil de la semana es, así habló Zaratustra, está en Odisea Espacial 2001, película de Stanley Kubrick. Pero bueno, es la música que pusimos aquí para ponerle emoción al momento de presentar los economistas de la semana, Sebastián. Y vamos a hablarse de lo que ocurrió al principio de esta semana. La Academia del Nobel sueca. No, en realidad es el Banco Central de Suecia. Sí, yo sé. Ya. Pero bueno, están vinculados, digamos, a la... Está bien. Anunció los ganadores del Premio Nobel de Economía. Premio Nobel de Economía. Sí, y este es un premio compartido una vez más a 2 economistas que viven en los Estados Unidos, pero no son norteamericanos, pero han hecho toda su carrera ahí. El uno es Oliver Hart, es británico de la Universidad de Harvard. Y el otro es Bengt Holmström, un finlandés del Massachusetts Institute of Technology, el MIT. Dos instituciones que están en la ciudad de Boston, muy reconocidas a nivel mundial. Debe ser la ciudad de Boston posiblemente la que más... Probablemente la que más concentra Nobel en el mundo. Boston probablemente, sí. Sí. O bueno, al menos en economía, eso se lo puede disputar la ciudad de Chicago. Sí, pero digamos en total... En total, sí, probablemente sí sea Boston la que concentra. Ok, entonces un inglés, un finlandés, ambos residentes en Boston, ganan el Premio Nobel de Economía de este año. Sí, me enteré de esto cuando caminaba mi perro a las 5 de la mañana el lunes. Ya, ok. Pero bueno. No tienes que entrar en más detalles. Pero es que estuvo bueno porque me alegré. Estaba caminando con mi perro y me alegré. Mira, interesante porque estos dos economistas han trabajado, o su área de influencia, el aporte fundamental de ellos ha sido su trabajo en cómo entender y por qué funcionan los contratos. ¿Y cuándo? Los contratos. Contratos, así de sencillo. ¿Y cuándo se pueden implementar y mejorar? O sea, el trabajo de ellos a lo largo de toda su carrera es el tema de contratos, la teoría de contratos. Ya. Y sus aportes a la teoría de contratos. O sea, yo me comprometo en hacer esto, de que a futuro tú te comprometes de hacer esto. Exactamente, cosas tan simples. Yo arriendo una casa o algo. Hay un contrato. Claro. ¿Qué implica el contrato? Obviamente ellos no están escribiendo los contratos, pero están estudiando qué es lo que ocurre cuando hay acuerdos entre agentes económicos. Ya. Entonces, por ejemplo, contratos laborales. No es lo mismo, por ejemplo, un contrato para alguien que trabaja en una línea de producción y tiene que, no sé, hacer cierto número de piezas durante una hora, que el contrato con el que se vincula, digamos, al gerente general de una empresa. No van a ser los mismos contratos. No solamente por el tema remunerativo, sino la forma en la que se va a remunerar a esta persona. Claro, una persona que trabaja en una banda en una línea de producción, probablemente se le pague en función del número de unidades que produce. Y es fácil contar, vas y cuentas el número de unidades que produjo durante una hora y se le va a pagar en función de eso. Claro, pero al gerente general de una gran empresa transnacional... Exactamente. Tienes que pagarle por creatividad. Por creatividad eso? También por agregarle valor a la empresa. Por agresividad. Por agresividad. Entonces, este tipo de cosas son las que Holmström y Hart se han dedicado su vida a estudiar. Y típico en teoría de contratos aparecen temas como el riesgo moral, selección adversa y lo que se llama señales o signaling. ¿Sí? Entonces, riesgo moral, ya que hemos dicho malas palabras en el programa de hoy, como riesgo moral. Riesgo moral tiene que ver con... Palabras complejas. Claro, básicamente en teoría de contratos, o por qué surgen los contratos, es porque muchas veces no son observables. O hay asimetría en la información, ese es el terminajo técnico. O sea, la información que tú tienes... Ahí estamos hablando de contratos de seguros, por ejemplo. Por ejemplo, entonces, las partes que contratan el seguro, por un lado la aseguradora y la persona que contrata el seguro, no tienen necesariamente la misma información. Y no existen, tal como están puestas las cosas en el mercado, no existen incentivos para que se revele información. ¿Sí? Claro, o sea, yo voy a aseguro mi auto en una compañía aseguradora y me dicen, oiga, ¿y usted maneja con cuidado o maneja como loco? Obviamente voy a contestar, yo manejo con cuidado. Con mucho cuidado. Entonces le vamos a cobrar una prima baja. Pero la verdad es que yo, y solo yo sé que manejo como loco. O mejor aún, o sea, te pueden preguntar, ¿y usted estaciona su auto en el oscurito o donde está la luz? Ya, okay. Entonces tú vas a decir, en donde está la luz. Claro. Pero probablemente te da pereza porque en el oscurito está más cerca de la puerta donde vas. Y estás poniendo tu auto a mayor riesgo.
Y eso no lo puede saber la compañía de seguros. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la compañía de seguros? Va a diseñar un contrato para que tú asumas parte de ese riesgo. Porque no puedes saber todo. Eso es riesgo moral. Por ejemplo, riesgo moral se conoce como la acción oculta. Hay algo que tú haces que yo no puedo observar. Por ejemplo, manejar como loco o parquear el auto justo en el sitio más oscuro. Exactamente. Lo otro es selección adversa. En selección adversa lo que ocurre es que tú tienes, digamos, una información oculta. Típico caso de selección adversa, tú mencionaste los seguros de salud. Cuando yo voy a asegurarme, la aseguradora me preguntará, ¿usted fuma? No. Yo no fumo. Claro. O usted tiene comportamientos riesgosos sexuales. No, que va, es tipo totalmente tranquilo. Pero es algo que yo no puedo ¿Usted observar. tiene alguna enfermedad preexistente? Claro, o más sencillo, usted hace actividad física. Muchísimo. Muchísima. Pero resulta que al final la gente que toma el seguro médico es la gente que podría ser que es la gente que más chance tiene ¿Qué de tiene más enfermarse. chance? Y eso, ¿quién lo sabe? La gente que se enferma al final del día. Y eso la compañía de seguros no lo puede observar. Y por lo general diseña contratos en los que se revelan, digamos, las cualidades o la información que tienen estas partes. ¿Sí? Muchas de las cosas con las que lidia la teoría de contratos es con los contratos incompletos. Muchas veces es difícil escribir en un contrato Y predecir todo. todas las posibles contingencias. Si pasa esto, ¿Qué hacemos pasa esto. si cae un meteorito en la casa que usted está arrendando? Claro, o qué pasa si Godzilla se come a su mamá. Ya, ok. ¿Le pagamos el seguro o no le pagamos el seguro? ¿Incluimos el ataque de monstruos radioactivos? Complicado. O no, ya. Pero Entonces, igual, o sea, ¿qué pasa si cae un meteorito? Y de vez en cuando, una vez cada 5 años, caen meteoritos y destruyen una casa. Exactamente. Entonces, la probabilidad es mínima, pero no es cero. Entonces, estamos trivializando mucho esto, pero el trabajo específico de cada uno de estos autores lidia con lo siguiente. Por ejemplo, cosas simples como distribuirse las ganancias. Si tú y yo somos socios en un negocio, ¿cuánto aporta cada uno? Y cómo nos repartimos lo que ganamos, por ejemplo. Si es que hay que aportar más plata. Si es que hay que aportar, ¿cómo lo haces? ¿No es cierto? Correcto. También lidia, por ejemplo, con quién es dueño de las canciones que están en tu teléfono. Si tú descargaste una canción, ¿quién es dueño de la canción? Ya. ¿Sí? ¿La puedes distribuir? ¿No la puedes distribuir? ¿Sí? Holmstrom, como dijimos hace un momento... Y si tú compraste un auto y el auto tiene un software, ¿quién es el dueño del software? Claro, por ejemplo. Ujú. O si tú desarrollas, por ejemplo, trabajas, digamos, en una farmacéutica, eres un investigador en una farmacéutica, Y te inventas algo. inventa algo. ¿Cómo va a ser tu comportamiento si la farmacéutica se lleva todo el crédito y todas las ganancias? ¿Trabajarás con el mismo ahínco? O quizás no reveles todo lo que tengas que hacer, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas, Hart y Holmstrom han venido trabajando en los últimos 30 años casi. ¿Sí? Tema importante es el tema del pago por desempeño. Algo que partimos diciendo es, bueno, muchas veces a los agentes económicos no se les puede pagar por el desempeño. Porque el desempeño es algo que es Muy difícil muy de difícil de medir, observar. muy difícil de cuantificar. Exactamente. O sea, al gerente general de empresa, ¿cómo le vas a pagar? Claro. ¿Le vas a pagar un sueldo fijo? Le vas a decir, le prohíbo que se vaya a pegar coctelitos con el otro gerente de la empresa, pero capaz que ahí hizo el gran negocio. Exactamente. Entonces, le vas a bajar puntos vas a bajar la paga porque se va a tomar coctelitos, capaz que no, pues. Y probablemente capaz eso que hasta lo ideal sea pagarle la membresía al club de golf para que juegue golf Por como el ejemplo, otro gerente. y como tú mencionas, ¿quién va a observar si se pega o no los coctelitos con el otro gerente? Ujú. ¿Vas a ponerle a alguien a vigilar al gerente? Claro. ¿O qué tal si al gerente le dice, ¿sabes qué? Voy a pagarte un sueldo fijo. Muy bien. No asumo ningún riesgo, me pagan el sueldo fijo. Me vaya bien o me vaya mal, me pagan lo mismo. Exactamente. Y últimamente, Holmstrom y Hart se metieron en temas inclusive sobre temas de privatización, contratos para privatización. Tiene que ser público, tiene que ser privado la propiedad. Y hay una discusión importante, al menos en los Estados Unidos, sobre la propiedad de las cárceles, privadas o públicas. Ya. Y claramente, estos hicieron, o sea, esta es una investigación conjunta entre los dos, vieron que las cárceles públicas subinvierten en lo que es mejoras de calidad, mientras que cuando son privadas subinvierten en todo. O sea, básicamente recortan los costos de todo. Y por eso las condiciones en las cárceles privadas terminan siendo muchísimo peores que en las cárceles estatales. Entonces, el Departamento de Justicia está revirtiendo la propiedad de estas cárceles o la administración de estas cárceles hacia el Estado. Claro, porque el cliente, que es el Estado el que te está pagando, no tiene el control, no está todos los días revisando si es que funcionan las cañerías de la cárcel. Exacto. Y el usuario, que es un preso, no tiene derechos. Es verdad. O sea, estoy caricaturizando el asunto. Y aquí... Pero eso es lo interesante del contrato de cárceles privadas o cárceles públicas. Así que eso fue el premio de la semana a los economistas, Hart y Holmstrom. Y algo que quisiera puntualizar aquí es que también es un reconocimiento profundo a la rama racionalista de la economía. ¿Por qué? Porque estás modelando agentes que son racionales y que van a responder a incentivos.
Y que simplemente buscan el bienestar específico de ellos. Maximizar su propio bienestar. Y cómo diseñas incentivos para que estos incentivos se alineen con tus objetivos. Si es que eres, por ejemplo, el dueño de la empresa, ¿cómo haces que el gerente haga lo que tú quieres que haga? Hart y Holstrom, los ganadores del Premio Nobel de Economía de este año, a los cuales los presentamos con música de Richard Strauss. Así habló Zaratustra. Volvemos luego de una corta pausa. Ya volvemos. Estamos aquí en Clarito Está y vamos al tema de la semana. Y vamos a hablar de la responsabilidad limitada y las empresas. Y es una institución bien antigua esto. Y es una institución muy importante. Muy útil además. Muy útil, muy importante y clave para el funcionamiento del sistema capitalista. Sí. Y vamos a hablar de las empresas de responsabilidad limitada o de las compañías de responsabilidad limitada. Ya vamos a explicar por qué. Al final es un tema que es medio teórico, ¿no? Sí, es medio teórico, pero con una clarísima, evidente y muy llamativa aplicación al caso, al Ecuador. Al caso ecuatoriano, sí. A ver, pero vamos viendo. Ya vamos a explicar por qué hablamos de esto, pero al final estamos haciendo eso porque hay un caso muy visible en el Ecuador en que está relacionado aquí. Pero una pregunta bien abstracta, ¿no? ¿Qué es una empresa? ¿Qué es una firma? ¿Qué es una empresa? ¿Qué es una compañía? ¿Qué es una firma? Y al final, una empresa no es otra cosa que, o sea, la suma de capitales. De mucha gente que pone dinero para, con ese dinero abundante, lograr ser más eficientes produciendo un bien, un servicio. Ya, y déjame profundizar un poco ahí. Básicamente el objetivo de la firma, al menos el paradigma con el que podemos trabajar, es que esta firma lo que va a hacer combinar insumos de la forma más eficiente posible, es decir, para reducir los costos y al final del día ganar plata, ¿no es cierto? Ese es el objetivo de una empresa. Pero claro, en muchos tipos de producciones se necesita mucha plata, mucho capital para arrancar. Por lo tanto, necesitas muchos socios. Equipos, construcciones, instalaciones, licencias, investigación, cosas costosas que necesitas antes de arrancar. Y por lo tanto necesitas mucha gente que ponga platita para reunir lo necesario para armar toda una empresa que pueda ser eficiente produciendo. Y por eso decíamos, una empresa es una suma de capitales de mucha gente. Ahora, para poder juntar capitales abundantes y tener empresas como Google, como Apple, como General Motors, como Facebook, como supermercado, como Supermaxi. Claro. ¿No? Necesitas plata de mucha gente. Necesitas socios. Sí. ¿Y por qué estoy citando Corporación La Favorita? No por casualidad, sino porque es la empresa con mayor número de accionistas en el Ecuador. Y claro, para poder juntar muchos capitales de mucha gente, es necesario separar, y esto es la clave, el patrimonio del accionista del patrimonio de la empresa. ¿Por qué? Porque para juntar muchos capitales necesito, yo pongo aquí $1,000, pero yo solo quiero arriesgar aquí $1,000. Claro. Aquí vamos a... Y si es que la empresa quiebra y hay un montón de pérdidas, yo pierdo $1,000. Claro, y vamos a caricaturizar un poco esto. Es como, básicamente, me están poniendo que ponga cierta cantidad de huevos en una canasta. También. ¿Sí? Pero no quiero poner todos los huevos en esa canasta. Entonces pongo un poquito de mi plata en una empresa, otro poquito de mi plata en otra empresa. Porque al final del día lo que quiero, porque hay probabilidad de que a esta empresa le vaya espectacular, pero también hay cierta probabilidad de que le vaya mal a la empresa. Si mis huevos están repartidos en varias empresas, reduzco mi riesgo. También. Sí, pero para eso necesitas poner una parte de tu patrimonio en una empresa, otra parte de tu patrimonio en otra empresa. Y ojo, tienes que limitar que lo que ocurre en una de las canastas no se contagie a las otras canastas. No vas a poner toda tu plata en empresas idénticas entre sí o muy similares entre sí. Si no pondrás, pues podrás poner en un banco, en un supermercado y en una empresa industrial. Por ejemplo, has separado tu riesgo a 3 sectores distintos. Y claro, y tú esperas además que no hay alguna regulación o alguna ley que diga que lo que tú pusiste en una canasta y que te fue mal va a afectar a las otras canastas, ¿no es cierto? Muy buen punto. Y eso es un punto muy importante. Ahora, decíamos, hay que separar el patrimonio de la empresa y el patrimonio de los accionistas. Entonces llegan 1,000 accionistas, cada uno pone $1,000. La empresa tiene $1,000,000 de patrimonio. Con 1,000 accionistas. Con 1,000 accionistas. Y cada accionista responde pues hasta por los $1,000 que puso cada uno. ¿No? Claro,
lo normal es que no haya suficiente gente para financiar solito todos los proyectos, y además la gente le gusta distribuir el riesgo, ¿no? Y por eso es que se inventó la compañía de responsabilidad limitada. Muy bien, lindo nombre. Sí, o la empresa de responsabilidad limitada, no digamos la compañía, la empresa de responsabilidad limitada, el concepto de las empresas de responsabilidad limitada. ¿Y a qué se refiere lo limitado? A la responsabilidad del accionista sobre las pérdidas. Como su nombre claramente lo indica, solamente soy responsable hasta lo que yo puse. Exacto. Está limitada mi responsabilidad. Por lo tanto, si le va mal a la empresa, yo soy responsable por lo que puse en la empresa, pero el resto de mi patrimonio está por fuera de eso. Exacto, es completamente libre, independiente, autónomo de lo que pase. Y claramente a eso te comprometiste cuando firmaste el contrato de adquisición de acciones, por ejemplo, de inversión, ¿no? Ahora, y esto ha sido uno de los elementos claves para que funcione el sistema capitalista. Sí. Y no estoy exagerando el asunto. Porque si tú ves el sistema capitalista, que es este sistema de juntar capitales para las empresas, y ha producido muchas cosas en el mundo en los últimos 500 años. Sí. ¿No? En broma podría decir que desde la imprenta hasta el motor de combustión interna, hasta la penicilina, hasta el internet, todo ha sido de alguna manera conectado. La energía eléctrica, el teléfono, los celulares, todo ha sido de alguna manera conectado con las empresas que han sido el resultado de juntar muchos capitales. Correcto. Ahora, ya en la parte jurídica, y esto esperamos no equivocarnos, que nuestros amigos oyentes que son abogados no nos corrijan mucho. Y si nos corrigen, qué bueno, porque no nos volvemos a equivocar. En el Ecuador existen dos formas de empresas de responsabilidad limitada. La una se llama tal cual, compañía de responsabilidad limitada, compañía limitada, ¿ya? Y las otras son las compañías anónimas. Las dos tienen la característica central de que separan el patrimonio del accionista del patrimonio de la empresa. Y así lo que puedes lograr es que si hay una señora, una abuelita que ya no está en capacidad de producir, ni de estar revisando lo que hacen la gente con lo que invierte, y tiene un poco de plata guardada bajo el colchón, la saque del colchón e invierte en algo productivo. Claro, va a poner en una empresa ya existente, va a comprar acciones o va a suscribir acciones nuevas. Claro, y ojo, la abuelita aquí, entre dejarla bajo el colchón, que no le retorna nada. Pero no hay riesgo. No hay riesgo. Va a arriesgar un poco en esta empresa, pero solamente va a arriesgar hasta el monto que puse. No va a arriesgar el colchón, solamente lo que estaba debajo del colchón. Y ese es básicamente el concepto de la empresa de responsabilidad limitada, que en el Ecuador puede ser compañía limitada o compañía anónima. Exacto. Y claro, los administradores de la empresa, el gerente, el directorio, el presidente, todos ellos serán los responsables del buen manejo de la empresa y de responder ante los acreedores, claro, dentro de lo que la ley lo indique. Pero esto, ya lo vamos a ver, no es nada innovador, pero vamos a hacer una corta pausa, pero no se olviden. ¿Banco? Grupo Promérica. Volvemos, amigos, aquí en Clarito Está. Estamos hablando de las empresas y la responsabilidad limitada de las empresas, y más bien de los accionistas en las empresas. Ya hemos dado un ejemplo extremo de una abuelita que tiene algo de plata bajo el colchón y decide invertir. Y claro, ella está dispuesta a invertir lo que tenía bajo el colchón, pero no quiere perder más que eso. Entonces pone $1,000 en una empresa. Si la empresa le va bien, ok, recibe algo de utilidades. Si la empresa le va mal, pierde máximo lo que puso. Y esto, por cierto, no es nada creativo ni innovador. O sea, fue innovador hace como 500 años. Pues casi exactamente hace 500 años. Las primeras empresas de ese tipo aparecieron en el norte de Italia hacia fines del siglo XV. Y hace unos 3 años ya hicimos un programa sobre este tema cuando hablamos de Luca Pacioli. Muy amigo, parece, de Leonardo da Vinci. Sí, amigo de Leonardo da Vinci, es correcto. Que organizó y sistematizó todas las herramientas que contiene la contabilidad de partida doble. Probablemente a todos los estudiantes de este país que alguna vez vieron o llenaron un libro de contabilidad y el profe de contabilidad les decía todo haber de su deber, básicamente. Lo que ponen el haber, ponen el deber. O hay 2 entradas. Sí. Tiene que haber 2 asientos contables. Esto se le debe a este... Contabilidad de partida doble. Cura, ¿no? Creo que sí. Creo que era franciscano. Contabilidad de partida doble. Pero bueno, esa contabilidad de partida doble es la que te abre la posibilidad de crear el concepto de activo, pasivo y patrimonio. Patrimonio, importante. Y el concepto de patrimonio es clave para separar el patrimonio del accionista del patrimonio de la empresa.
Y eso obviamente es necesario para que existan empresas grandes. Pero, como decíamos, lo central de la responsabilidad limitada es que el accionista solo responde por lo que invirtió y por ni un centavo adicional. ¿Ya? Ahora, aquí en el Ecuador, quizás por esta mentalidad tan anticapitalista reinante en el país, ¿no? Pero se han olvidado de este tema. Creo que está siendo generoso diciendo que son solamente mentalidades anticapitalistas. Pero yo creo que hay una actitud muy hay un sesgo profundo hacia... Contra el capitalismo, que como decíamos, estaba conectado con todos sus pros y contras, ¿no? Pero ha sido capaz de solucionar muchas cosas en la humanidad en los últimos 500 años. Pero se está como generando una visión crítica a esto de la responsabilidad limitada de los accionistas. Y justamente hay un caso bastante sonado conectado con esto, que es los accionistas del viejo diario Hoy, que ya no existe. Claro, el diario que declaró quiebra hace cerca de 2 años. Sí, tal vez un poco más, ¿no? Sí. Liquidación desde 2014. Sí. Pero bueno, el diario Hoy tenía 263 accionistas. Ya básicamente había 263 personas o sociedades que pusieron plata. Que tenían una o más acciones, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo puedes decir que llegó a tus manos una acción de diario Hoy? Probablemente la compraste, ¿no? Claro. Probablemente te la regalaron. Probablemente la heredaste. Sí. Probablemente la ganaste en un juicio. Probablemente te la dieron como parte de pago. Probablemente ni sabías que la tenías, pero un tío que murió te la dejó y no sabías, pero tatán, resultó que era tuya. Exacto. Pero resulta que hay 263 personas que tenían acciones en Diario Hoy. Ahora, Diario Hoy quebró. Aparentemente tenía una situación bastante apretada, razón por la cual se fue a la quiebra. Exacto. Pero dicen que tiene $3.200.000 de deudas con antiguos empleados. Básicamente cuando la empresa quiebra, empleados, se liquidan los empleados social, etcétera, ¿no? Y hay que liquidar a los empleados. Y por lo general, cuando hay quiebra y la quiebra es organizada, los primeros acreedores por lo general son los empleados. Claro. Que hay que pagarles primero. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay plata ni para pagarles a los empleados? En una compañía anónima realmente no debería pasar mucho. No pasa mucho más. Claro, ahí se limita a vas a liquidar la compañía y hay que... Con lo que haya de activos pagas primero a los empleados. Si les quedaste debiendo plata es una pena, pero no hay más plata. Exactamente. No hay más plata, ¿no? Entonces, con el tema de la... ¿Cómo se llama la empresa del diario Hoy? Edimpress. Edimpress. Yo trabajé ahí una vez. ¿Ah, sí? Sí. ¿No tienes acciones de Edimpress? No, y no me pagaron en acciones tampoco. Ok, pero bueno, Edimpress, resulta que les quieren endosar a los accionistas del diario Hoy esas deudas que tenía la empresa, con lo cual, y esto no es nuevo, ya existe desde el 2012 por ahí, la posibilidad de pasarles deudas a los accionistas, y esto es romper con ese principio central del funcionamiento de las empresas en un sistema capitalista que arranca por la separación del patrimonio del accionista con el patrimonio de la empresa. Y se quiere endosar pérdidas de la empresa a los accionistas. Y esto es terrible. Un despropósito. Fíjate qué palabra tan elegante. Qué correcto. Yo hubiese dicho otra cosa, pero vamos a quedarnos con despropósito. Un despropósito que los accionistas tengan que responder por las obligaciones de la empresa. Va a sonar un poco sobrado, pero ya topamos este tema cuando hablamos de Pacholio. Claro que sí, obviamente hablamos de esto hace 3 años. ¿Qué pasaría si rompes esta institución de la compañía limitada? Bueno, primero, así en nuestros ejemplos que hemos dado hasta aquí, todas las abuelitas que podrían haber invertido no lo van a hacer. No van a invertir, pues, pero ¿por qué van a invertir si están arriesgando mucho? Claro, van a poner, supongamos, estos $1,000 que dijiste ahorita, ponen los $1,000, quiebra la compañía. Y pierde los $1,000 y va a perder su colchón, su perro, el jarrón, las cenizas de su esposo muerto y así sucesivamente. Claro, puede perder realmente todo. Hasta que estos 263 empleados, o sea, accionistas. Estos empleados a los que se debe plata, queden satisfechos. Claro, pero imagínate, estás creando un desincentivo inmenso para que alguien compre acciones. Totalmente. Y muchas veces se ha hablado de que es importante que haya un mayor mercado de acciones en el país. Hemos tenido más de una vez el tema aquí cuando hemos hablado de la bolsa de valores. O promover la inversión, ¿no es cierto? ¿Qué incentivo creas para que la gente compre acciones? Si a ti te sobraran $1,000, ¿compraras acciones? No. Lo dudarías bastante. Totalmente. ¿O comprarías acciones en otro país? Claro, y ahí vendrían a escandalizarse los otros otra vez. No, los Panama Papers, ¿por qué la gente saca su dinero del país? Bueno, probablemente para defenderse de este tipo de cosas.
Entonces, nos parece un despropósito. Fíjate que hoy día estamos muy civilizados en el uso del idioma. Es un despropósito el romper esta ¿Y qué pasa a los división? que aprueban estas leyes? ¿Son desproporcionados? ¿Qué son? ¿Cómo sería la palabra? Despropositosos. Despropositosos. Y bueno, con el hermosísimo neologismo, el despropositosismo. Claro, de la Asamblea Nacional. Que aprueba estas leyes que acaban destruyendo el sistema de producción. O sea, ¿quieren una explicación de por qué probablemente el Ecuador está en crisis? ¿Quieren una explicación de por qué el Ecuador recibe tan poca inversión extranjera? Probablemente es ¿Quieren una explicación de por qué la inversión hoy en el país es menor en relación al tamaño de la economía de lo que era en el 2006? Probablemente aquí tienen una. ¿Tienen una explicación de por qué los capitales salen del país y no vienen al país? ¿Por qué la gente duda en comprar acciones en el Ecuador? Ahí tienen algunas justificaciones probablemente. Amigos, y ojo, déjame terminar una cosa, Vicente, antes de que nos despidamos. ¿Quieren una conexión entre el Nobel de Economía de esta semana y esto? Claro. Claramente, sí. Los agentes económicos responden a incentivos. Y este es un muy mal incentivo. Es un incentivo para no invertir. Para no invertir. Y eso es dañino para una economía, amigos. Muchísimo gusto haber estado con ustedes hoy día. Ojo, es un economista el que está a cargo, ¿no? Sí. Un gusto. Chao, chao. Chao, una buena semana.